Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. ¿Tuvieron clase antes de esta? Antes de esta no hubo clase, doctora. Buenos días. Buenos días, Omar. Esperen, déjenme quitar mi WhatsApp para así no va a estar sonando. Listo. Bueno, vamos a dar 2 minutitos más a que se conecten sus compañeros. Listo, chicos, pues vamos a empezar y sus compañeros que se vayan integrando. El día de hoy vamos a revisar la prueba TED Student. Vamos a retomar un poco el tema que ya habíamos revisado de resultados. Entonces, ¿se acuerdan? La primera parte de los resultados implicaba el que ustedes hicieran un cuadro 1 donde pudieran mostrar y resumir frecuencias, porcentajes, media o mediana de acuerdo al tipo de distribución, dejando una tabla similar a esta. Entonces, creo que aquí en las tareas no hubo dudas. En general, las tareas fueron correctas. Si acaso de pronto se equivocaron, fue en el tipo de distribución, pero en general lo hicieron muy bien. Ahora, vamos a seguir progresando. Entonces, la primera parte era conocer solo las características del estado basal, las características generales de la población. Pero en la siguiente parte del análisis estadístico que ustedes tienen que hacer para sus resultados, o bien que tenemos que hacer al leer los artículos, es contrastar las características basales de acuerdo a la maniobra. Entonces, en esto nos vamos a enfocar hoy. En este sentido, aquí entra la prueba TED Student, la prueba UCHI cuadrada, ANOVA, McNemar, Kruskal-Wallis, Udemann-Whitney. En este sentido, nos van a ayudar para contrastar estas diferencias. De tal forma que ustedes puedan identificar si al inicio del estudio, si fuera una corte o un ensayo clínico, hay diferencias entre los sujetos que estaban expuestos o no expuestos a la maniobra. Como ustedes pueden observar, entonces tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Hoy nos vamos a enfocar solo en las variables cuantitativas y de estas en aquellas que tienen distribución normal. Entonces, ¿cómo se muestran estos resultados en general? Con media y desviación estándar. Y al final hay un valor de P. Este valor de P nos dice la probabilidad de que mi resultado se deba o no al azar. Es probable que se deba al azar si este valor de P es mayor a 0.05. Si no, se debe a las variables que están ustedes contrastando. Entonces, en este caso, para contrastar las medias, yo utilicé una prueba de ANOVA. Pero si tuviera dos grupos, si quisiera contrastar, por ejemplo, tasa de filtrado glomerular de acuerdo a sexo, entonces, en este caso, yo utilizaría una prueba TED Student. Entonces, en este sentido, vamos a estar en las siguientes clases construyendo o teniendo los elementos para que ustedes puedan construir
esta tabla de resultados. Entonces, bueno, esta era solo como una introducción. Ahora vamos a pasar a la clase de TED Student. Traté de hacérselas lo más sencilla posible para no fastidiarlos. Sé que no quieren ser maestros en ciencias, que su objetivo es terminar la tesis y graduarse a tiempo. Pero qué mejor que ustedes puedan publicar ese artículo y además que ustedes aprendan a leer artículos en general, aunque no lleven su tesis a publicación. Entonces, ¿quién me quiere decir para qué utilizamos la prueba TED Student? ¿Para qué nos sirve en la investigación? Y si ustedes le identificaron alguna utilidad en su práctica clínica. Yo, doctora. Gracias, Aide. Ok, bueno, en este caso el TED Student nos ayuda a ver la diferencia de medias entre dos grupos. Básicamente es para variables cuantitativas de distribución normal. Y sí, o sea, a diario lo vemos en la práctica clínica. No sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre decidir, por ejemplo, si a un grupo de pacientes con cierto cáncer es operable o no operable. O, por ejemplo, ahorita que están con lo de la contingencia de COVID, no sé en qué paciente es adecuado el realizar la maniobra de colocarlo en prono o no. Entonces partimos como de una maniobra basal y a partir de ahí vamos a ver estas diferencias entre dos grupos. Claro, muchas gracias, Ruth. Fue una excelente introducción acerca de la utilidad de las pruebas TED Student. Ahora, imaginen que pues todo esto, el objetivo es que ustedes lo transpolen a lo que hacen todos los días. Podríamos, en el caso de COVID, identificar, por ejemplo, la media de la edad de los pacientes que fallecieron en comparación con aquellos que no fallecieron. O bien, podríamos evaluar en aquellos que terminaron intubados cuál era la edad o cuál era el índice de masa corporal. Esto para tener herramientas y saber si los grupos eran diferentes, si las edades eran diferentes o bien son variables que no están impactando. Seguramente, si no lo analizamos de esa manera, de acuerdo o a la severidad o a la mortalidad o no, encontraríamos diferencias importantes. Entonces, esa es la importancia de la prueba TED Student. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo es muy sencillo, pero lo ven ustedes todos los días o seguramente alguno de ustedes en su proyecto de investigación pues va a contrastar estas variables. En el estado basal tenemos pacientes con diabetes tipo 2. La maniobra es el apego. Aquí apego tanto farmacológico como no farmacológico. El desenlace que yo quiero evaluar, quiero evaluar si el apego de estos pacientes me impacta o no me impacta en las cifras de glucosa. Entonces, en este caso, el grupo que tuvo apego tuvo 128 miligramos de decilitro de glucosa. El grupo que no tuvo apego tuvo 148 miligramos de glucosa. Esta diferencia de glucosa de 20 miligramos podría ser importante. Podría ser importante porque a largo plazo podría aumentar el riesgo de complicaciones, aumentar el riesgo de amputación o tener algún infarto. Entonces, esto es un ejemplo de un proyecto o una pregunta de investigación en la cual yo requeriría de una prueba TED Student para saber si esta diferencia de 20 miligramos que yo estoy observando se debe al azar o bien se debe a esta maniobra que yo estoy observando. Ahora, ya nos dijo muy bien Aide, se utiliza para variables cuantitativas que tienen libre distribución y el objetivo en general es comparar medias. Hay distintos tipos de pruebas TED Student. Bueno, hay dos tipos de TED Student. Una prueba TED Student para grupos independientes, como en este caso, aquí serían grupos independientes, el paciente tiene apego o no. Pero también hay una prueba que se llama T pareada, que yo la puedo utilizar para contrastar al grupo de pacientes antes y después de una maniobra. Entonces, yo quisiera saber cómo están ustedes de peso antes y después de la pandemia. Para eso yo utilizaría una prueba T pareada o T para grupos relacionados. Entonces, bueno, estas son las generalidades.
Entonces, partimos, estos primeros diseños que vamos a observar, tanto TEDstudent como U, como ANOVA, permiten al investigador comparar dos grupos y asumimos que los grupos son parecidos y que lo único en lo que van a variar es en la maniobra. Ajá. Y esto, por supuesto, todas estas primeras pruebas que nosotros vamos a observar tienen una limitación, porque, por ejemplo, en estos pacientes con diabetes, que tenían apego y no tenían apego, pues no sabemos en realidad si el apego al tratamiento era también resultado en general, un mejor estilo de vida, de un mayor nivel socioeconómico, que permite comprar o tener mayor acceso a los servicios de salud o a los propios alimentos. Entonces, no podríamos saberlo. Entonces, esto cuando se diseñó, pues se diseñó de una manera muy sencilla, pensando que lo único que impactaba era una maniobra sobre el desenlace. Pero al final, conforme vayamos avanzando, pues lo que vamos a encontrar es modelos que nos van a permitir considerar no solo el efecto del apego, sino de la actividad física, del tipo de tratamiento que está tomando, del tiempo de evolución. Ajá. Pero en este caso, pues estas primeras pruebas considerarían eso, que todos los sujetos son iguales y lo único en lo que están variando es en la variable que ustedes van a comparar. Ujú. Vamos a ver este ejemplo. Ujú. Este ejemplo que podría ser el mismo. Podría ser el ejemplo que vimos anteriormente de glucosa, del nivel de glucosa en ayuno, para dos tipos de pacientes. Pacientes que se sometieron, bueno, pacientes que tenían apego y pacientes que no tenían el apego. Entonces, en uno de los grupos, en el que tenía apego, tenían 128 de glucosa y en el grupo 2 tenían 148. Este gráfico que ustedes ven en la parte de abajo, esto es el sustento de la prueba TEDstudent. Esto es lo que hace la TEDstudent. Entonces, me dice si esta separación que yo estoy observando aquí en los valores, en las medias que yo estoy trabajando, son significativas o no son significativas, se deben al azar o bien se deben a la maniobra. Ustedes observan que dice aquí control y tratamiento y no hay variabilidad. ¿Qué implicaría el que la media fuera 125 y no hubiera, 128, perdón, y no hubiera variabilidad, que la desviación estándar fuera de 0? ¿Esto en qué se traduciría? ¿Sería factible, no sería factible? ¿Tamaño de muestra? Tamaño de muestra, ¿ok? ¿Creen que sea posible? Yo espero. Yo les he dado todas las clases. Nadie más ha participado en mis clases, además de mí. Yo esperaría entonces que todos ustedes al final tuvieran el mismo grado de aprendizaje. Todos tendrían, si les aplico algún instrumento, todos sacarían sin copiarse la misma calificación, sin una sola variación. No, todos tienen diferente. No, seguramente, yo espero que les vaya muy bien y que todos saquen 90, como en su examen del IMSS, que todos saquen 90, pero va a haber 90 y de pronto va a haber quien saque 88 y a lo mejor quien saque 95. Entonces, esto que ustedes están observando aquí es un primer ejemplo que no sería real. Esto implicaría que todos los sujetos hubieran alcanzado el mismo valor. Todos los que se apegaron tuvieron 128 y aquí todos los que se apegaron los que no se apegaron tuvieron 148. Eso no es real. ¿Qué es lo real? Lo real es que ocurra de esta manera. Entonces, que todos, bueno, vamos a tener una media, 128 y 148, pero en cada uno de los grupos, pues va a haber una variabilidad, tal como se las acabo de mencionar en su examen final o en su evaluación final. Ajá. Entonces, vean, lo que hace la prueba TEDstudent es comparar si estas medias son o no son diferentes. Aquí, en el ejemplo A, claramente son diferentes. Este medicamento es mejor que este medicamento, o si fuera con el apego, pues el apego es mejor para
tener menores cifras de glucosa. Aquí es claramente diferente, no hay duda. El medicamento es buenísimo. Ajá, si esto fuera un medicamento. Pero lo que sucede en realidad es que voy a tener dentro de estos sujetos que se apegan, sujetos que a lo mejor tienen 128, 110, pero a lo mejor voy a tener quien tenga 90 de glucosa. Por el contrario, en el grupo que no se apega, pues si bien la media es de 148, pues a lo mejor tengo por ahí un 138, un 135. O bien puedo tener sujetos que tengan hasta 200 de glucosa. ¿Por qué es importante? Esto es la fórmula para calcular la T de Student. Esto es la diferencia del efecto. En el ejemplo anterior era 128 menos 148. El tamaño del efecto es de 20. Ajá. Eso se utiliza para calcular la prueba T de Student. Y lo que va en el denominador es qué tanta variabilidad hay entre los grupos. ¿Qué opinarían de mi desempeño como profesora si de pronto sería padrísimo que a lo mejor nuestra media fuera 94 y tuviéramos una desviación estándar de 2? Esto implicaría que todos andan por ahí entre 90 y 96. Ajá, o por lo menos el 95%. Pero, ¿qué pasaría de pronto si yo tengo 10 de calificación y de pronto tengo 10, pero también la otra parte a lo mejor hay 2 o 3 dieces y la otra parte del grupo está reprobada? ¿Qué opinarían? ¿Mi estrategia funcionó o no funcionó? Funciona porque está como muy amplio. Ajá, claro, y no se distingue con claridad mi intervención. O si yo quiero comparar su desempeño en investigación respecto al desempeño de los de la 21, que no tienen clases conmigo, pues entonces, si de pronto tengo reprobados y 2 que sacaron 10, se transpolan los efectos y yo no puedo definir con claridad qué corresponde a qué. Si mi grupo es mejor o si el otro grupo de la 21 es mejor. Lo mismo pasa con los tratamientos. Si ahora en lugar de hablar de apego farmacológico, habláramos de 2 tipos diferentes de insulina, si hay mucha variación, si un sujeto se controla perfecto, pero otro sujeto llega a hacer hipoglucemias de 60 y en el mismo grupo tengo sujetos que tienen 400, pues entonces los efectos se están transpolando y claramente no son iguales en los 2 grupos. Ajá. Entonces, esto que nosotros estamos viendo, pues es la desviación estándar, o si le elevan al cuadrado es la varianza. Aquí la varianza es igualita entre los 2 grupos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿La desviación estándar y varianza es igual entre los grupos o es diferente? Si tuviéramos que calcularla, acuérdense, aquí la desviación estándar es la primera inflexión de la curva. ¿Qué observan? Aquí en esta azul, ¿cómo está la desviación estándar? Disminuida. Pequeña, ¿no? Okay. Es menor que la que está en naranja. Entonces, cuando 2 grupos tienen una desviación estándar diferente, se llaman varianzas heterogéneas. Ajá. Ahorita les voy a ir explicando qué es eso o para qué les sirve. Ajá. Entonces, esto es importante porque les va a permitir saber qué tipo de student van a elegir. Ajá. Entonces, si mi grupo tiene ese comportamiento, que el 95% de las calificaciones está entre 90 y 96, pues eso es muy homogéneo. Eso a mí me hablaría de que la mayoría de ustedes aprendió. Pero si de pronto en el otro grupo tengo 200, pero hay reprobados, hay personas que tuvieron 100, pues eso haría que de pronto estos efectos se estén traslapando. Ajá. Entonces, esto es importante para entender lo que seguramente leyeron en los artículos
¿Qué carajo significa la prueba TDStudent? Lo único que significa es esa diferencia entre las medias, que en un grupo era 128 y en otro 148. Esa diferencia es la magnitud del efecto o, en este caso, es de 20 entre la variabilidad entre los grupos. Ajá, ¿qué es esto que estábamos observando? Aquí no hay variabilidad, todos alcanzaron el mismo valor. Entonces, esto es estadísticamente significativo. Aquí, la magnitud del efecto es mayor que la desviación estándar o la variabilidad. Ajá, entonces también es significativo. Pero en estos dos casos no podríamos estar seguros. Vean, las medias, los intervalos de confianza, si se tocan, pues no se distingue con claridad el efecto, como en algún momento lo vimos con el artículo de oseltamivir. Entonces, esto es lo que significa la prueba TDStudent. No necesito que se aprenda la prueba, la fórmula, no. Lo único que necesito es que ustedes sepan para qué se utiliza, cómo la van a calcular y cómo la interpretan. Pero es importante entonces que ustedes lo comprendan. Ajá. Entonces, bueno, aquí si tuviéramos que calcular el valor de P, en este ejemplo, pues las medias son diferentes. Entonces, esto sería estadísticamente significativo. Si tuviéramos que calcularlo aquí, el valor de P sería mayor a 0.05. Es decir, las medias pueden ser diferentes, pero esa diferencia se debe al azar. Aquí se están transpolando los efectos. Ajá, como en el artículo de oseltamivir. La duración de la enfermedad era de pronto igual entre las dosis de 150 y 300 de oseltamivir. Okay. Entonces, ¿hasta ahí va todo bien? Sí, doctora. Sí, segurísimos. Listo. Ahora, quiero que veamos este ejemplo. Cuando lo calculamos en SPSS, estos son los resultados que vamos a obtener. Entonces, aquí lo que los investigadores querían evaluar era el efecto de dos tipos de férulas. ¿Qué tanto el usar una nueva férula mejoraba la fuerza en comparación con utilizar la férula de yeso que se utiliza habitualmente? Vean cómo en el grupo 1 la media es de 10.1. Y en el grupo 2, la media es de 5.4. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es diferente? ¿No es diferente? ¿Es significativo? ¿No es significativo? Sí, es diferente. Habla, perdón, Okay. habla de que la nueva férula Ujú. es mucho mejor, lo que entiendo, ya que Ajá. tiene una diferencia de 4.7. Ok, es casi al doble. Aquí necesitaríamos saber en específico, en unidades y cuantitativamente, qué tanto impacta. Entonces, vamos a ver los resultados siguientes. Entonces, pues aquí sabemos ya que es el doble de fuerza. Entonces, esta maniobra nueva me da el doble de fuerza respecto a la férula estándar. Por supuesto que si tuviéramos que elegir por alguna de estas dos, ahorita que veamos el valor de P, pues diríamos que mejor le ponemos la nueva férula y no la férula de yeso que ponemos en la clínica. Ahora, estos son los resultados que arroja SPSS. No se asusten, son muchos números, pero en realidad está sencillo. Está sencillo. Lo primero es evaluar esta primera parte. Tienen un valor de P y dice que evalúa las varianzas. Esta primera parte se llama prueba de Levin y me dice si las varianzas son iguales o diferentes. Entonces, aquí vean la desviación estándar. Es de 3.7 y 3.9. ¿Son iguales, son parecidas o son diferentes? Pues son muy similares. ¿Ok? Entonces, la prueba de Levin se interpreta como la prueba de normalidad, ¿se acuerdan? Si el valor de P es mayor a 0.05, entonces decimos que hay distribución normal. En este caso, si este valor de significancia de esta prueba de Levin es mayor que 0.05, decimos que son iguales. Y aquí tienen dos filas. Si son iguales, yo me voy a ir, el valor que voy a reportar en mi estudio, el valor de P, es el de la primera fila. Si
este valor de P fuera significativo, entonces yo me voy por el valor de significancia que estaba abajo. Entonces, es como un pequeño ajuste de la prueba TED Student. Entonces, la primera parte es saber si por la prueba de Levin son significativas o no, si hay diferencia o no. Entonces, ya vimos que no hay diferencia, son iguales. ¿Listo? Ahora, después tenemos el valor de P. Esta diferencia que nosotros habíamos observado aquí de 4 algo, de 4.6, esta diferencia sí es significativa. Entonces, lo que diríamos con este valor de P es que es mejor utilizar la nueva férula. ¿De cuánto es la diferencia de medias o magnitud del efecto? Solo restamos las medias entre los dos grupos. 4.6 en nuestro ejemplo anterior de glucosa era de 20. Entonces aquí es de 4.6. Ahora, van a tener un intervalo de confianza. ¿Qué esperarían ustedes? Si la nueva férula es mejor, implicaría que todos los sujetos que recibieron la férula, todos tuvieran una mejoría en la fuerza. Entonces, aquí la diferencia, la diferencia media es de 4.6 en fuerza. Pero cuando analizamos esos intervalos de confianza de esta media, pues observamos que algunos participantes mejoraron 1.05 y algunos mejoraron hasta 8 en fuerza. Entonces, ¿cuál sería aquí el valor de no significancia en los intervalos de confianza? ¿Cuándo diríamos que algo no funciona? ¿Cómo sabríamos que esta férula no funciona? Se puede decir que cuando la media no cae dentro de ese intervalo de confianza. ¿Ok? Siempre la media va a caer en este intervalo de confianza. Axel, aquí lo que nos diría que es una maniobra que nos sirve, que es una... Imaginen que de pronto este intervalo de confianza de pronto es negativo, que a algunas personas la fuerza les disminuyera y a otras personas les aumentara. ¿Eso sería posible? ¿Sería lógico? ¿No? No. Habría ahí que descartar mediante otras variables cuál fue lo que influyó, o si en realidad el cambio se debió a la férula que utilizamos, o al tiempo de reposo, a la edad, a la cantidad de densidad ósea que tenía el paciente. Así es. Muy bien, Omar. Entonces, pues estos análisis son solo parciales y al final iremos haciendo los modelos que de verdad nos expliquen. Pero aquí no nos serviría si de pronto, en lugar de este intervalo de confianza, yo tuviera -5. Esto implicaría que en algunos sujetos tendrían la misma fuerza. Una fuerza de -5 y otra de +5. Eso implicaría que es una maniobra que no tiene efecto. Entonces, aquí cuando ustedes vean los intervalos de confianza, el valor de no significancia, si estos intervalos atraviesan el 0, no es significativo. No puede ser que una maniobra disminuya y aumente a la vez. Entonces, para OR, riesgo relativo, la no diferencia es 1. Aquí es 0. Si tienen entonces en los intervalos datos positivos, es significativo. Si tienen positivos y negativos, entonces es una maniobra que no es significativa. Ahorita vamos a hacer más ejercicios para que esto quede claro con un artículo. Ahora, cuando ustedes van a hacer su tabla de resultados, ¿qué es lo que van a poner? Lo que van a colocar aquí en este ejemplo, lo que estamos contrastando es el tiempo de sedentarismo. Aquí se comparó con dos grupos de niños, uno que tenía parálisis cerebral infantil y otro grupo que no tenía parálisis cerebral. Lo que ponemos entonces es la media. La media es en minutos. 47.5 minutos de sedentarismo en aquellos que tenían parálisis cerebral infantil y en este grupo 43.9 minutos. ¿Qué opinan? ¿Esta diferencia es o no significativa? ¿De cuánto es la diferencia? De 3.6. Pero ¿ustedes consideran que esto es clínicamente importante?
Pues sí es estadísticamente significativo porque hay, pero no tiene relevancia clínica porque no presenta mayor del 10% de diferencia. Así es. Y es una media, es una diferencia de 3 minutos, pero es significativo. ¿Por qué puede ser significativo? Hace un ratito lo dijeron, podría ser tamaño de muestra. Sí, tamaños de muestra muy grandes hacen que estas diferencias mínimas sean significativas. Ahora, pensemos que les están vendiendo un nuevo fármaco, un fármaco antihipertensivo, donde esta diferencia ahora fuera en milímetros de mercurio de un antihipertensivo o de dos hipoglucemiantes. Nuevamente, pues, sería una diferencia de 3.6 milímetros de mercurio o bien de 3.6 miligramos de glucosa. Aunque sea estadísticamente significativo, tienen que ver siempre de cuánta es la magnitud del efecto. Si son 3 miligramos de decilitro de glucosa y cuesta 10 veces más el medicamento, pues seguramente no lo van a cambiar. Ujú. Ahora, vean el intervalo de confianza. Si no tuvieran ustedes el valor de P, ¿diríamos que es significativo o no? Pues en este caso no atraviesa el cero, pero está muy cerca, por lo que Exacto, podríamos decir que no es significativo. exacto. Porque ¿qué significaría? Que en algunos participantes, si fuera glucosa, algunos participantes, la diferencia entre los dos grupos es de 0.7 miligramos y en los que más diferencia hubo fue de 7.1. Ujú. Entonces, tienen que ver el valor de P, pero además tienen que observar estos intervalos de confianza. Ujú. Doctora, tengo una pregunta. Por ejemplo, hay un intervalo de confianza, pero sí atravesaría la unidad, ¿no? El uno. Acuérdate, Axel, esos intervalos de confianza, la no significancia de uno es solo para riesgo relativo o R o hazard ratio. En este Ok, caso, cuando estoy comparando medias, mi valor de no significancia es cero. ok, doctora. Gracias. Piénsenlo así, veámoslo así. La diferencia de medias de glucosa es de 3.6 entre los dos grupos. Esto querría decir que el grupo 1 va a tener 120 de glucosa y el grupo 2 va a tener 123.6. La diferencia es de 3.6. Es estadísticamente significativo, pero van a tener pacientes que en el grupo que parece mejor, de 120 van a tener solo 120.7. Y por otro lado, el otro grupo van a tener, no sé, de 120 a 127.1. Ajá. Esto es el intervalo de confianza. No habría efecto si de pronto en alguno de los dos grupos, en el grupo que me interesa, de pronto la media fuera de de 20 o de 30 o de menos 20 a 30. ¿Esto qué implicaría? Que algunos participantes en ese grupo tienen menos 20 miligramos de glucosa y en otro grupo más 20. Eso no podría ser. Si eso se comportara así, pues es algo que no sirve. Ujú. Ok, Entonces, acuérdense, aquí para TED Student, la diferencia es el punto de no significancia es de cero. Los datos deben ser siempre positivos. Entre más se alejen del cero, más significativos son esas maniobras. Ujú. Ahora, vamos a ir desglosando este ejemplo, el ejemplo que veíamos en la diapositiva 1. Esta es una base real de alguna de sus compañeras que ya publicó su tesis. Los pacientes sin cumplimiento ya habíamos visto que tenían 148. Los que tienen cumplimiento tenían 128. Vean la desviación estándar. Un grupo tuvo una desviación estándar de 48 y el otro de 33. ¿Qué opinan? ¿Son homogéneas o no? no. Pues en este caso la media sí es diferente y vemos que pues la delta sería de 20, Ajá, pero habría que observar el intervalo de confianza. ok. Y aquí, pues sí vemos que la diferencia, las desviaciones estándar son diferentes. Ajá. Entonces, cuando observamos nosotros la prueba de Levin para la varianza, ajá, aquí el valor de P es significativo.
lo cual implica, si es significativo, que las varianzas no son iguales. Pero ustedes ya desde aquí lo habían visto. Entonces, solo es algo que ustedes tienen que corroborar estadísticamente. Ajá. Ahora, como no son estas desviaciones estándar o varianza iguales, son diferentes, toman el valor de P. Si tuvieran que construir esta tabla de resultados, entonces podrían su desviación, su media, que es 128, más menos 33, y 148 más menos 48. Después tendrían que poner este valor de P. Ajá, que es significativo, es 0.000, es significativo. Ya nos había dicho Aide, el tamaño del efecto es de 19.6. Veamos los intervalos de confianza. Ruth, tenemos 9 a 30. ¿Qué opinas? Es que no alcanzo a ver, 9.5. 9.09 a 30. Es cuando se saca el intervalo de confianza en 95, que viene siendo el 1.96 más menos. No, aquí nada Entonces, más. en este caso, Bueno, entre la media y más menos 1.96 está el intervalo de confianza. Ese ya nos lo está dando el programa. El menor intervalo de esta diferencia de medias entre los grupos es de 9 y la máxima diferencia es de 30. Entonces, este es su intervalo de confianza, 9 a 30. pues aparentemente no se tocan. No se tocan, no pasan por el 0. Entonces, es significativo. Es una prueba que es significativa. Si ustedes lo quisieran mostrar gráficamente, bueno, pues se vería así. Cuando dice Aide que no se tocan porque aquí la media y los intervalos de confianza son claramente distintos. No se están tocando. Aquí los efectos del cumplimiento terapéutico son evidentes. Quienes tienen cumplimiento terapéutico tienen menores cantidades de glucosa y aquí las diferencias son importantes porque siempre la maniobra que va a tener, de todas las maniobras que he observado, una de las que tiene mayor impacto es el estilo de vida, el apego al tratamiento. Si no tiene su paciente apego farmacológico y no farmacológico, no va a mejorar. Entonces, esa es la mejor estrategia, conseguir que cambie el estilo de vida. Ahí está la bronca, ¿no? ¿Cuántos días puede aguantar su paciente tomándose el medicamento como debe ser, haciendo ejercicio, comiendo frutas y verduras, con una alimentación saludable? Pues esa es la dificultad, pero estamos observando cómo es claramente mejor el dar, el que hacer que su paciente se apegue al tratamiento. Por eso es tan importante que ustedes como médicos familiares tengan que perseguir en sus pacientes el apego a sus recomendaciones farmacológicas o no farmacológicas. Y si además ustedes hacen una recomendación basada en lo que dice la literatura, en los artículos científicos y en un análisis crítico, pues créanme que a sus pacientes les va a ir de lujo. ¿Y cómo le van a hacer para conseguir el apego al tratamiento? Pues con sus intervenciones y con ese manejo que ustedes hacen de la familia. ¿Qué es lo que le importa al paciente? A lo mejor al paciente lo único que le importa es trabajar. Entonces, pues tendrían que enfocar su apego a qué pasaría, cuál sería el peor escenario, el escenario catastrófico, si no se cumple, si no tiene cumplimiento, pues que no pueda trabajar. Tal vez eso sería lo que más me importe a mí, ¿no? Si quieren hacer que yo deje de lado alguno de mis malos hábitos, como tomar coca, bueno, pues a lo mejor si alguien me convenciera diciendo que no voy a poder trabajar o no voy a poder dar clases, bueno, pues entonces sí lo pienso. Pero esto va a ser diferente para cada paciente y es aquí donde entra, no son cosas distintas, no es que sea investigación y no es que yo les dé investigación y deje la medicina familiar de un lado, son conceptos que van juntos. Ustedes no pueden solo hacer análisis de estadística si no toman en cuenta estos elementos de la familia para llevar a su paciente a su objetivo final, que es que se apegue al tratamiento. Entonces, esto es un ejemplo muy claro. ¿Qué tienen que perseguir en su paciente? El apego al tratamiento. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, ahí van a echar mano de
todos los elementos de la familia, de la estructura, de la función, del tipo de familia, de qué es lo que motiva a una persona, cuál es el sentimiento que le genera. Entonces, vean, va de la mano. Ahora, vamos a pasar a este ejemplo 2. ¿Cómo se reporta en un artículo? En este artículo, este artículo ya está viejito, es como del 2000. Aquí lo que se estaba contrastando eran las características de los pacientes que tenían tromboembolia pulmonar. Aquí, del lado izquierdo, tenemos los que tuvieron tromboembolia pulmonar y del lado derecho están los que no tuvieron tromboembolia pulmonar. De tal forma que si ustedes están sospechando el diagnóstico, ¿cuáles son las variables que deberían tomar en cuenta? De pronto, si tuvieran, vamos a la edad, está la media y la desviación estándar. Vean la media de los pacientes que tuvieron tromboembolia pulmonar, 56 años. Su desviación estándar es de 17.8. En el grupo que no tuvo tromboembolia, tuvieron 49 años con una desviación estándar de 18.1. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la utilidad de esta variable para ustedes en la clínica? Pues me funcionaría para poder generar como una escala de valoración de riesgo en el cual si tienen una edad mayor a 49, ya los consideraría como un factor de riesgo para que sí sea, ¿qué es aquí? Tromboembolia. Ajá, ok. Imaginen que tienen solo 2 laboratorios, solo tienen un laboratorio, solo tienen un dímero D o solo tienen una cama en MacGregor y tienen que elegir cuál de esos 2 pacientes se va a MacGregor para ser atendido por tromboembolia. Los 2 tienen sospecha diagnóstica. ¿A quién van a enviar? Pues de inicio enviarían a aquel paciente que tiene mayor edad. Aquí no viene el valor de P, pero sí vienen los intervalos de confianza. Entonces, esta diferencia, la diferencia de estas medias en edad es de 7 años. Cuando vemos los intervalos de confianza van desde 4.1 hasta 9.9 años de diferencia. Entonces, diríamos que es significativa o no. Pues en este caso sí, porque igual se aleja del 0. Claro, es significativa. Entonces, la edad sí la van a tomar en cuenta. Pero ahora pasamos a la exploración física de nuestro paciente. En la exploración física, vean, los pacientes que tenían tromboembolia pulmonar tenían 22, con una desviación estándar de 6.7. En los que no tenían tromboembolia pulmonar, tenían una frecuencia respiratoria de 21. La diferencia entre los dos grupos, pues es de 1. Pero, ¿qué pasa cuando vemos el intervalo de confianza? Va de menos 0.01 hasta 2.1. Es el 0, ¿no? Esto querría decir que los pacientes con tromboembolia pulmonar a veces tienen mayor frecuencia respiratoria, pero a veces tienen menor frecuencia respiratoria. Esto querría decir que esta variable es o no significativa. Que no sería significativa. ¿Ok? Bien, Paulina, no es significativa. Entonces, la frecuencia respiratoria no lo podrían tomar ustedes como un criterio para diferenciar entre si mi paciente tiene o no tiene tromboembolia pulmonar. Ahora, vamos a la frecuencia cardíaca, 95 contra 91. Una diferencia de 4. Ajá. El intervalo de confianza no atraviesa el 0, está por arriba de 0. Entonces, esta variable sí la podrían tomar en cuenta ustedes como criterio para hacer el diagnóstico. Entonces, si tiene más de 50 años, puede o no que tenga taquipnea, pero además tiene mayor frecuencia cardíaca. Ese paciente es más probable que tenga tromboembolia pulmonar. Ahora, otra variable que podríamos tener nosotros en primer nivel de atención, oximetría de pulso. La oximetría de pulso nos muestra, la saturación de oxígeno nos muestra una saturación de 93 en el grupo que tiene tromboembolia pulmonar y en el que no tiene de 96. Esta diferencia es de menos 3.
Esto quiere decir, es menos 3 porque la tromboembolia pulmonar tiene menos saturación, 93 menos 96, menos 3. El intervalo de confianza va de menos 3 a menos 1.6. ¿Esta variable es significativa o no? Menos 3 a menos 1.6. Sí sería significativo porque no atraviesa el cero. Claro, entonces los intervalos de confianza son significativos si ambos son positivos o son significativos si ambos son negativos. Aquí, ¿qué quiere decir? Que en todas las ocasiones los pacientes con tromboembolia pulmonar tuvieron una menor saturación de oxígeno. Entonces, esto querría decir que si su paciente tiene más de 50 años y además tiene taquicardia y además tiene menos saturación de oxígeno, pues ese paciente es al que van a referir a MacGregor porque ese es el que tiene más probabilidad de tener tromboembolia pulmonar. Entonces, para esto es que nosotros utilizamos la prueba TED Student en la clínica. Eso nos ayuda a tomar decisiones. Ahora, tenemos otra prueba estadística, la T pareada. ¿Alguno de ustedes va a medir a los pacientes antes y después de alguna intervención? ¿O todos son observacionales? Creo que todos somos observacionales. Aquí creo que nada más uno de sus compañeros, pero es R3, Omar. Omar si quiere hacer una maniobra. No recuerdo la maniobra, es en pacientes con diabetes, para evaluar el control glucémico, el cambio de peso. En este caso, bueno, tenemos pacientes obesos, pueden ser obesos con diabetes. Lo que yo quiero evaluar es si la prescripción de alguna estrategia de actividad física mejora o no el peso. Aquí, ahora lo que están buscando los investigadores para tratar de mejorar el apego al tratamiento es utilizar herramientas digitales donde con mensajes de texto o con un WhatsApp el paciente pueda cuidar o lo que come o hacer más ejercicio. Imaginen de pronto que les llega una imagen y te estás tomando una Coca-Cola. Para quemar esas calorías requieres caminar 30 minutos, o sea, por ejemplo. Entonces, podría ser que sea una maniobra así, una nueva estrategia así, donde pues le estás mandando esas señales y la persona va a decir, ay, no, yo no, son muchas calorías, bueno, entonces, pues tal vez tengo que hacer más ejercicio. Entonces, en esta estrategia, imaginemos que fue a 3 meses y a 3 meses de 87 bajaron a 85.9. ¿Qué opinan? ¿Me sirvió o no la maniobra? ¿Me sirvió o no asustarlos? Pues sí. Okay. Es 1 kilo. 1 kilo, 100 gramos. Pues es poco, pero sí cambió. Ok. Sí cambió. Aquí, esta prueba es una prueba T pareada. Aquí tendría que utilizar una prueba T pareada para saber si esta diferencia es o no significativa. Aquí, el valor de P es mayor a 0.05. ¿Cambiaron? Sí cambiaron de peso. 1 kilo, 1 kilo 100. Pero no es el valor de significativo. P es mayor a 0.05. Entonces, aquí no sé por qué cambiaron. Podría ser que a lo mejor no haya sido la actividad física, sino que el mensaje los asustó y decidieron mejor ya no tomar coca. Pero no fue la actividad física, fue a lo mejor alguna otra variable externa, el cambio en el estilo de vida. Esto sería el ejemplo de una T pareada. Ahora, hay otra prueba estadística que se llama ANOVA. Tiene principios muy similares a TED Student, entonces no vamos a repasar ya ni la fórmula ni nada, son muy similares, solo que ANOVA se utiliza cuando tengo 3 grupos, más de 2 grupos. Entonces aquí si yo quiero evaluar
La presión arterial, si hay diferencia en la media de presión arterial de acuerdo al nivel de consumo de sodio, entonces utilizaría una prueba de ANOVA. Vean estas diferencias. En el grupo 1 tuvo 118 milímetros de mercurio, la ingesta baja de sodio. La ingesta moderada tuvo 120 y la ingesta alta tuvo 122. ¿Qué opinan? ¿Son diferencias significativas o no? Primero, díganmelo clínicamente. ¿Creen que impacte una diferencia de 2 milímetros de mercurio? No. Probablemente no. ¿Qué dice el valor de P? El valor de P es mayor a 0.05. Esto querría decir que estas diferencias que nosotros estamos observando, pues no sabemos a qué se deban, pero no se deben al consumo de ingesta de sodio. Se deben al azar o seguramente hay algunos otros factores implicados. Entonces, esto es TED Student, ANOVA, y ahora lo que les voy a enseñar es hacerlo en SPSS. Ahorita, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes, así como hicieron su tabla 1 ficticia y su base de datos ficticio, que ahora vayan pensando en cómo van a construir su siguiente tabla, donde contrasten las características basales de acuerdo a la maniobra. Y que piensen en un ejemplo en su proyecto de investigación en el que deban utilizar una TED Student y que hagan los pasos para calcularlo. Esto para que no se les olvide y vayan guardando las capturas de pantalla, tomen screen de pantalla, vayan guardando los pasos y la interpretación. Ahorita que lo tienen fresco, a lo mejor en un mes, en 2 meses, que ya tienen su proyecto aprobado o ya completaron su tamaño de muestra, pueden regresar, retomar esa tarea y verificar los pasos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para las diferentes pruebas estadísticas. A partir de su base ficticia, van a hacer un ejemplo donde utilizarían TED Student en su proyecto. Y al final me van a decir, ¿y cómo lo mostrarían? Aquí yo les mostré en una de las diapositivas cómo se verían los resultados. Así se verían los resultados. Yo voy a poner mi media, desviación estándar para el grupo 1, media y desviación estándar para el grupo 2, y aquí podrían poner el valor de P o bien los intervalos de confianza, como ustedes decidan. Pero así se vería al final esto en sus cuadros de resultados. Como otra manera en la cual ustedes podrían mostrar esos resultados, déjenme enseñarles. Estos son ejemplos de unas tesis de residentes que estamos trabajando para que lo puedan publicar. Entonces, ustedes mostrarían, acuérdense entonces que su tesis no va a ir con esos gráficos espantosos de pastel o barras que no nos dan más información. Lo que van son números, características que resuman a su población. Entonces, su siguiente tabla quedaría así, más o menos. Entonces, ahorita yo se los voy a pedir para una sola variable. Elijan edad o pueden elegir índice tabáquico, tiempo de evolución de una enfermedad, si hay diferencias o no en no sé si tiene alguien saturación de oxígeno en la circunferencia abdominal, una variable, solo una variable, pero me tienen que mostrar cómo me presentarían esta variable. Entonces, aquí sería edad, aquí media desviación estándar, su valor de P y abajo la prueba estadística que utilizaron. Entonces, así tendrían que mostrar los resultados. Ahora, vamos a hacer el ejercicio en SPSS. Tenemos aquí algunas variables. Tenemos edad, colesterol, glucosa, triglicéridos, presión arterial, índice de masa corporal, categoría de índice de masa corporal, síndrome metabólico, circunferencia abdominal, porcentaje de grasa corporal. Lo primero que tendríamos que hacer es determinar qué. Para saber, por ejemplo, si yo quiero contrastar si hay diferencia en el porcentaje de grasa corporal, de acuerdo a sexo, ¿cuál sería el primer paso?
ver el tipo de variable. Ajá, muy bien, Eric. El primer paso sería determinar el tipo de distribución. Entonces, no tenemos tantas variables, tantísimas variables, pero pues vamos a contrastar sexo. Sexo y vamos a definir si hay diferencia en glucosa, triglicéridos, circunferencia abdominal, grasa y tasa de filtrado glomerular. Vamos a ver, entonces, el primer punto, como ya nos dijo Eric, es determinar el tipo de distribución. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a definir si glucosa, colesterol, pues metemos triglicéridos, metemos índice de masa corporal si quieren, circunferencia abdominal, porcentaje de grasa y tasa de filtrado. Y vamos a ver si estas tienen distribución normal o no. Entonces nos vamos a gráficos y aquí pues, le pedimos nada más que nos den las pruebas de normalidad, los gráficos de normalidad. Y vamos a ver cómo se comportan. Si nos vamos directo a las pruebas de hipótesis, tengo 1722 participantes. Voy a usar la de Shapiro o la de Kolmogorov. Kolmogorov. Kolmogorov, son más de 30. Ajá. Aquí, ¿qué variable es la que tiene o qué variables tienen distribución normal? Cerca de kilómetro. ¿Okay? La única variable que tiene distribución normal, bien, es tasa de filtrado glomerular. Entonces, si yo quisiera hacer aquí un ejercicio de TD Student, pues solo podría utilizar esta variable, seca de EPI. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. En analizar, déjenme pasar esto por abajo. En analizar, nos vamos a comparar medias. Y aquí tienen T para muestras independientes o para muestras relacionadas, o bien ANOVA. Aquí, dado que tenemos solo dos grupos, vamos a utilizar T para muestras independientes. Vamos a contrastar tasa de filtrado glomerular de acuerdo al sexo. Son grupos independientes, entonces, prueba T para muestras independientes. Ahora, aquí, en este primer cuadro grande, lo que van a poner es su variable cuantitativa. En este caso sería seca de EPI. Esperen, creo que ya se trabó. Déjenme reiniciar mi SPSS. Aquí ya. Mientras, ¿me podrían decir un ejemplo en sus proyectos donde van a utilizar, donde podrían utilizar TED Student? ¿En qué caso en sus proyectos? Para contrastar qué variables. Uno, nada más. Bueno, no sé si en el mío, doctora, podría ser comparación entre hombres y mujeres. Ajá. El número de días que presentan disnea recurrente secundaria a infección por SARS-CoV-2, que la variable cuantitativa, pues aquí sería el número de días y la variable de cualitativa, pues sería entre hombres y mujeres. Claro, tú esperarías que los hombres tuvieran una mayor duración de la enfermedad. Ese sería un buen ejemplo, Monse. Bien. Daniel, un ejemplo en tu proyecto donde utilizarías TD Student. Pues en mi proyecto estoy calificando básicamente el riesgo de caídas, entonces ahí igual podré saber quién tiene mayor riesgo de caídas, si en la población masculina o en la población femenina. Ok, pero aquí lo que tendrías que calcular para utilizar TD Student sería el puntaje.
el puntaje del instrumento que evalúa las caídas, puntaje en hombres y mujeres. O bien, puedes tener dos grupos, los pacientes que tuvieron caídas y los que no tuvieron caídas, y podrías contrastar cómo estaba la masa muscular o cómo estaba el índice de masa corporal o cómo estaba la edad, seguramente, o el número de medicamentos. Uno de los Ok, principales factores de riesgo podría ser polifarmacia. Entonces, podrías contrastar con número de medicamentos consumidos en cada uno de los grupos. Esperarías que hubiera mayor caída en aquellos que tenían más consumo de medicamentos. Eso podría ok, ser. muy bien. Entonces, por ejemplo, en esa parte que igual me acaba de decir que lo tendría que como que, por ejemplo, yo voy a aplicar una escala que sería la escala de Tinetti. Entonces ahí como que nos lo dividen como en 3 grupos. Yo como tal, para fines prácticos, tendría que utilizar un solo grupo, por ejemplo, el que tiene un alto riesgo de caídas, ahí es cuando hago la comparación. No necesariamente. Podrías ¿O lo puedo tener, hacer los 3? si tienes los tres grupos y quieres contrastar la edad, lo podrías hacer, pero ahora lo que tú utilizarías sería Nova y no te estuden. Pero como Ah, cambió cierto, tu porque punto son de más de vista, 2 grupos. Ajá. podría ser esa opción. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con una variable que tiene 3 categorías para que ustedes lo vean. Ok, sí, gracias, doctora. Gracias, Daniel. Entonces, nos quedamos, esta parte ya no se guardó, vamos a ir otra vez a comparación de medias. Medias es prueba T para muestras independientes. Aquí en variable de prueba, ahí vamos a elegir nuestra variable que tuvo distribución normal, que era seca de EPI. Variable de agrupación, tenemos sexo, vamos a poner sexo. Aquí dice definir grupos. Aquí lo que tienen que poner es cómo está codificada su variable sexo. Entonces le dan clic con el botón derecho del mouse y les aparece que 1 es hombre y 2 mujer. Entonces aquí le ponen definir grupo 1 y 2. Y ya. Vamos a observar si hay diferencias o no hay diferencias. Okay. Vean la tasa de filtrado glomerular en hombres. Es de 94 mililitros, 94.1. Y en mujeres es de 90.8. ¿De cuánto es la diferencia? El tamaño del efecto sería de 3.3. Entonces, aquí, si ustedes tuvieran que construir este cuadro de resultados, dirían o pondrían este 94.1 más menos 18, que es su desviación estándar, o 90 más menos 18. Ahora, aquí las desviaciones estándar o varianza parecen iguales. ¿Qué pasa cuando vemos la prueba de Levin? Es de 0.05. ¿Son iguales para ustedes o diferentes? Iguales. Entonces se quedan con esta casilla de arriba. Entonces, a esto ya tienen la media, su desviación estándar, lo van a completar con la significancia estadística, que es 0.001. Entonces, esta diferencia es significativa estadísticamente, pero tendríamos que ver si esto de verdad clínicamente podría impactar. Una diferencia de 3, ¿creen que impacte? No. No en sanos, no en adultos sanos como nosotros, pero tal vez esta diferencia sí podría impactar si son pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica terminal, pero no en nosotros. Entonces tienen que ver el contexto de la población. El intervalo de confianza pues va de 1.29 de esta diferencia de 3.3, va de 1.2 hasta 5.3. Entonces no atraviesa el 0, es significativo. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos directo. No tienen distribución normal. No tienen distribución normal, pero dado que es la única variable que tiene, distribución normal, tasa de filtrado glomerular, pues vamos a intentar con algún otro ejemplo. Entonces, bueno, ustedes lo van a hacer por pasos. Aquí, ustedes podrían, otra vez ya se trabó.
podrían utilizar todas, aquí podrían meter variable por variable o bien meter todas las variables que tengan distribución normal y evaluar cuál es el valor de P. Déjenme, otra vez se trabó. Ya vieron que SPSS se traba mucho, está tan pesado que de pronto se traba. Si ustedes no guardan los cambios, se les va a perder toda la información que hayan trabajado en ese día. Entonces, sugerencia, estén guardándolo a cada ratito. Yo se acaba de instalar el nuevo programa de mi computadora, entonces seguramente por eso es que se está trabando. Pero en sus proyectos a veces le invertimos mucho tiempo, se traba y ya no se guarda nada. Entonces váyanlo guardando. No es como en Excel que les guarda los últimos cambios que hicieron en los últimos 5 minutos. Aquí no se guarda nada. Okay. Ahora, vamos a contrastar. Otra vez, vamos a evaluar, ¿qué les parece? Vayamos a sexo. Vamos a contrastar una variable que no nos va a gustar para nada a las mujeres, grasa corporal. ¿Qué esperaríamos? ¿Qué grupo de los dos va a tener más grasa corporal, hombres o mujeres? Las mujeres. Si les decía que no nos iba a gustar nada. Entonces, pues aquí ya sabemos que las mujeres vamos a tener un mayor porcentaje de grasa corporal. ¿Okay? Vean la grasa corporal. Estas son bases reales. Se las voy a compartir para que ustedes puedan hacer ejercicio. Son bases reales. No están manipuladas ni nada para la clase. Son bases reales. Vean el porcentaje de grasa corporal de hombres. 24.8. Y en mujeres es de 33. ¿Esta diferencia es significativa o no? ¿Qué creen? Sí. Sí. La desviación estándar, ahora vean, entre los dos grupos, son desviaciones estándar igualitas, ¿no? 7.37 y 7.37. Entonces, si nos vamos a la prueba de Levin de la varianza, son varianzas igualitas. Entonces, nos vamos con la línea de abajo. Ahora, esta diferencia de cuánto es de 8.49. Quiere decir que los hombres tienen menos 8.4% de grasa que las mujeres. Es estadísticamente significativo. Cuando nos vamos a los intervalos de confianza, vean, va de -9 hasta -7. Es significativo. Ahora, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Muchas, pero haciendo los ejercicios a lo mejor. Ok. Salen. Vamos a hacer un ejemplo de ANOVA para que vea Daniel cómo se hace, o Daniel o cualquier persona que tenga un proyecto con más de 3 grupos. Entonces aquí nos vamos a ANOVA. En ANOVA lo que vamos a elegir, vamos a comparar categoría de índice de masa corporal. Ay, otra vez ya se trabó. Doctor, aprovechando la pausa técnica. Sí, Paulina. En el caso que yo trabajo con bueno, más bien evalúo la fragilidad de los pacientes y bueno, básicamente en la evaluación de FEL yo tengo 3 grupos, el que es robusto, el que es el prefrágil y el frágil. Entonces, ahí también me serviría ANOVA. Sí, por supuesto. Ok, gracias. Nada, entonces espero que ya no se trabe. Vamos a hacer ANOVA, comparación de medias, es ANOVA de un factor. Arriba van a poner
su variable cuantitativa. Entonces, aquí lo que vamos a evaluar es el nivel de glucosa, de acuerdo a el estado nutricional. Aquí el estado nutricional está en 3 grupos: índice de masa corporal normal, con sobrepeso y obesidad. Ajá. Entonces, vamos a observar. Aquí nada más eligen en opciones descriptivos para que les dé las medias. Ajá. Y ya. Ahorita vamos a observar de cuánto nos salió la media y la desviación estándar por grupo. Entonces, vean, aquí para los pacientes con índice de masa corporal normal, la media de glucosa es de 81. Para los que tienen obesidad, sobrepeso, tienen 90 de glucosa. Para los que tienen obesidad grado 1 y 2, tienen 95 de glucosa. Y para los que tienen obesidad grado 3, tienen 104 de glucosa. Aquí sería sería esto lo que ustedes tendrían que utilizar, Daniel y Paulina, si quisieran contrastar una variable que tiene más de 2 categorías. En este caso hay 4, entonces, ¿aquí hay diferencia o no hay diferencia? Aquí Sí, sí se observa. es clara la diferencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer con sus pacientes con diabetes o con los pacientes que tienen prediabetes? Bajarlos de peso. Vean la diferencia, de 81 hasta 104. Aquí, en un grupo, este grupo no tiene diabetes. Aquí ya tienen prediabetes. Ajá. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este grupo de pacientes obesos? Pues los tienen que bajar de peso si quieren que la glucosa baje. Y vean el valor de ANOVA. Aquí el valor de ANOVA es y es esta diferencia que nosotros estamos observando es estadísticamente significativa. Entonces, vean, se parecen mucho. TED Student, ANOVA son los mismos principios y supuestos, que cambia el número de grupos. ¿Hasta aquí dudas? ¿Podría yo forzar, por ejemplo, forzar una NOVA, por ejemplo, a una TED Student? No sé, por ejemplo, cambiarlo de pacientes con peso normal versus pacientes de sobrepeso o más, hacerlo nada más como de 2 grupos. Sí. Sí, por supuesto. Sí puedes hacerlo. Ahí, a veces, entre más grupos tengan, mayor es la diferencia. Vean en este caso, entre el grupo de normal y sobrepeso, la diferencia es de 9. Pero, ¿qué pasa si ustedes contrastan los extremos? ¿Qué pasa con esa diferencia? Se incrementa. Es mayor. Aumenta. Entonces, aquí mañosamente, lo que hacen algunos investigadores es crear 10 grupos de comparación y comparan los extremos. Por ejemplo, ahorita está de moda la vitamina D para todo. Entonces, a lo mejor si yo hago 2 grupos, yo no observo diferencia. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer 2 grupos hago 5 o hago 10 y contrasto el 1 contra el 10 y digo, aquellos que no tienen nada de vitamina D, les va súper mal, en contraste con aquellos que tienen un alto nivel de vitamina D? Tienen, por ejemplo, últimamente eso y los probióticos sirven para todo. Ajá. Entonces, aquí eso es lo que sucedería. Si ustedes en lugar de tener un grupo tienen 2 grupos, tienen más grupos, pues la probabilidad de mostrar diferencias en estos extremos es mayor. Perfecto. Bueno, chicos, pues creo que ya me Doctora, pasé. nada más entonces si usamos los extremos, ahí usaríamos lo que es la TED Student. No, a ver, les enseño aquí. Si ustedes, bueno, aquí este valor de ANOVA es en general. Hay una parte, si ustedes quieren saber, pero es igual con ANOVA, no metemos TED Student, es ANOVA, sigue siendo ANOVA. Si yo quiero comparar si hay diferencias significativas entre el estado nutricional normal contra sobrepeso o sobrepeso contra obesidad, aquí mismo en ANOVA, yo elijo en opciones, otra vez. Doctora, creo que no se está viendo su pantalla.
No, di otra vez, ya se trabó, espérenme. Déjenme, se trabó, dejen reiniciarlo. La ANOVA también tiene la capacidad de manejar no solo dos grupos, sino de dos grupos en adelante. ¿Qué requieren para hacer estas comparaciones múltiples? Requerirían un mayor tamaño de muestra. Ajá. Ahorita les voy a enseñar. Bueno, entonces, pero si tenemos que nuestra variable sí es de 3 grupos, y bueno, más de 3 grupos, usamos ANOVA, pero Ajá. lo que está explicando que nada más usemos, pero no sé, los extremos para que se vea como, no sé, más significativo, podemos conservar lo que calculamos con ANOVA, solamente haciendo como la especificación en el rublo de los resultados. ¿O cómo sería eso? Ahorita les voy a enseñar. Tendrían que calcular el valor de P para cada par de comparaciones. Ajá. Entonces, espérenme. Aquí. ¿Cuál era la que estábamos haciendo? Glucosa. Ajá. Entonces, aquí en opciones, en estadísticos descriptivos, y aquí le dan clic aquí en post hoc y les da las comparaciones entre los grupos. Entonces aquí eligen la prueba, pueden utilizar cualquiera. Entonces pueden utilizar Bonferroni si las desviaciones estándar son iguales o si no son iguales, alguna de las de abajo. No importa, no tiene importancia que lo aprendan, pero sí que ustedes sepan la utilidad que tienen estas pruebas. Entonces, no quiero que se aprendan los nombres, aquí están, pero sí quiero que vean cómo saldría ahora el resultado. No sería TD Student. Si ustedes utilizan TD Student para una prueba de ANOVA, pues van a tener ahí un sesgo, un error y van a estar mostrando resultados que no son reales. Ajá. Entonces, ya habíamos visto las medias. Estas no cambiaron. La significancia estadística en general de toda la variable es esta. Pero ahora, con este paso, con este último paso que hicimos, que dice pruebas post hoc, lo que yo comparo es si hay diferencias entre la glucosa de 81 y 90. Entre 81 y 90, vean, el valor no es estadísticamente significativo. Entre normal y obesidad, grado 1 o 2, entre normal 81 a 95, no hay diferencias significativas. ¿Entre qué grupos hay diferencias significativas? Cuando contrasto a los normales contra los que tienen obesidad mórbida. ¿Ya vieron? Aquí, este es el valor de P. ¿Entre qué comparación hay significancia entre este? En general, el modelo es significativo, pero si ustedes quieren evaluar esto que decía Paulina, comparaciones por pares, pues tendrían que hacer esta prueba. Ok, gracias, doctora. De nada. Listo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Ok, ya nada más tengo una duda rápida, doctora. Los que vamos a hacer, por ejemplo, con TD Student, por ejemplo, en este caso que estaban comentando lo de masculino, femenino, estaba revisando yo la tablita y, por ejemplo, en un apartado dice característica. No sé, por ejemplo, si yo voy a medir el nivel de hemoglobina, va ahí, y en la parte donde dice con sarcopenia o sin sarcopenia, ¿vendría siendo la cualitativa? Ajá, exacto. Ok. Vamos, esperen. Aquí, en variable de prueba, ahí pondrías tu variable cuantitativa y en la variable de agrupación, los niveles de sarcopenia. Ajá, pero al momento de reflejarlo en la tabla, donde usted puso con sarcopenia, sin sarcopenia, yo le pondría femenino, masculino. Así Y es. en la característica yo le pondría, por ejemplo, hemoglobina. Ajá, exacto. Ahí en las filas iría su variable cuantitativa. Perfecto. Gracias, doctora. De nada. ¿Dudas hasta aquí? ¿Necesitan hacer ejercicios? Y a lo mejor van a tener que repasar el video de la clase. Ajá. Si tienen cualquier duda para la tarea, me dicen. Acuérdense que es solo para una variable. Si ustedes quieren hacer más ejercicios, adelante. Pero mínimo me tienen que entregar una pregunta de investigación que requiera ser respondida con TD Student. ¿Sale? Sí, doctora.